¿Qué pensarías si te dijera que el hombre que aseguró el futuro del judo no era un simple judoka? Era en esencia un guerrero de otra época, un samurái que llevaba en la sangre el conocimiento de un arte de combate letal. Su nombre era Saigo Shiro, y fue un luchador tan extraordinario que sus movimientos parecían desafiar la física y su técnica favorita se convirtió en una leyenda. Pero detrás del mito hay una historia de origen marcada por la guerra, un poder marcial casi ancestral y un carácter tan indomable que lo llevó a la cima y, finalmente, a su propia caída. Esta es la historia de Saigo Shiro, el genio al que apodaron el Gato, y la técnica que lo consagró como una de las figuras más enigmáticas de las artes marciales. Al final de este video, entenderás el origen del poder casi sobrehumano que ayudó a consolidar al judo como el arte marcial supremo de Japón. Martial Power descubre el arte, domina la batalla. Para entender a Saigo Shiro, tenemos que viajar a un Japón en plena transformación. Nació en 1866 con el nombre de Shida Shiro en Aizu, un dominio que era un bastión de la tradición samurái. Su padre, Shida Sadahiro, era un samurái leal al clan Aizu, un hombre que vivía bajo el código del Bushido. Pero el mundo que conocían estaba a punto de desmoronarse. La restauración Meiji barría el país, desmantelando el sistema feudal y con él a la clase guerrera que lo había definido por siglos. En 1868, durante la guerra Boshin, el clan Aizu luchó en una defensa desesperada de su castillo y su forma de vida. En esa sangrienta batalla, el padre de Shiro cayó, dejando al niño huérfano con apenas 2 años. Shiro creció como un hijo de la derrota, un vestigio de una era gloriosa que se había extinguido. Sin embargo, la sangre samurái corría por sus venas, y su destino marcial ya estaba escrito. Criado en el corazón de Aizu, un lugar famoso por sus rigurosas artes de combate, absorbió desde niño el espíritu y la disciplina de los antiguos guerreros. Este entorno forjó en él una base marcial instintiva y formidable, un conocimiento que no se enseñaba en los dojos públicos y que años más tarde le daría una ventaja casi sobrenatural sobre sus oponentes. Su pequeño cuerpo albergaba el espíritu de los indomables guerreros de Aizu. El destino de Shiro dio un giro crucial cuando su historia se entrelazó con la de una figura de inmenso prestigio, Saigo Tanomo. Tanomo había sido nada menos que el consejero principal del clan Aizu. La tradición marcial y muchas fuentes sostienen que Tanomo adoptó al joven huérfano, momento en el que Shida Shiro se convirtió en Saigo Shiro. Aunque los registros históricos sobre una adopción formal son debatidos, la conexión con este líder de Aizu fue fundamental en su vida. Aquí es donde la leyenda y la historia se mezclan. Se dice que bajo la tutela de su padre adoptivo, Shiro fue entrenado en las artes de Aizu. Esta formación fue el catalizador que liberó al genio que dormía en Shiro. Aprendió a sentir el flujo de la fuerza, a anticipar las intenciones de su adversario y a usar su propia energía en su contra. Fue en estos años donde se plantó la semilla de su futura grandeza. Sin embargo, su relación con la familia Saigo parece haber sido compleja. En 1881, tras una disputa familiar, un Shiro adolescente y rebelde abandonó su hogar y partió hacia Tokio, llevando consigo un conocimiento marcial único y un espíritu indomable. Al llegar a Tokio, Saigo Shiro, con su 1,53 metros de altura y poco más de 50 kilos de peso, no parecía una figura imponente. Buscando un lugar donde pulir sus habilidades, su destino lo llevó a las puertas de una nueva y revolucionaria escuela, el Kodokan, de un joven maestro llamado Jigoro Kano. En 1882, Shiro se unió al Kodokan. Por su enorme talento y experiencia previa, Kano lo vio más como un colaborador que como un simple estudiante. En 1883, Jigoro Kano creó el sistema de grados Kyudan y otorgó los primeros cinturones negros de la historia. Los 2 primeros hombres en recibir este honor fueron Tsunejiro Tomita y el propio Saigo Shiro. Shiro se convirtió rápidamente en una de las 4 figuras centrales del Kodokan, un grupo de élite conocido como los Kodokan Shitenno o los
4 guardianes del Kodokan, junto a Yoshiaki Yamashita, Sakujiro Yokoyama y Tsunejiro Tomita. Estos 4 hombres fueron los pilares sobre los que se construyó la reputación del judo. La prueba de fuego llegó en 1886 en el torneo de artes marciales de la Policía Metropolitana de Tokio. No era un simple torneo, era una batalla por la supremacía. El nuevo judo del Kodokan se enfrentaría a la escuela de Jujutsu más respetada de la época, la Totsukaha Yoshin-ryu. El futuro del judo estaba en juego. Saigo Shiro fue la estrella del evento. Se enfrentó a luchadores mucho más grandes y pesados, pero su habilidad era de otro nivel. Su agilidad era tan asombrosa que se ganó el apodo de El Gato, por su increíble capacidad para aterrizar siempre de pie, sin importar cuán violentamente fuera proyectado. En uno de sus combates más célebres, se enfrentó al formidable Kotaro Enchi de la escuela Totsuka, a quien Shiro derrotó de forma espectacular. El Kodokan dominó el torneo, y la victoria de Saigo Shiro no solo ayudó a consolidar la superioridad del judo, sino que lo convirtió en una leyenda viviente. En medio de sus legendarias victorias, había una técnica en particular que definía a Saigo Shiro, un movimiento tan poderoso que se convirtió en su firma, el Yama Arashi, que se traduce como tormenta de montaña. Esta no era una técnica cualquiera, era la culminación de todo su pasado, el secreto de su poder en una sola proyección devastadora. El Yama Arashi era una combinación explosiva que fusionaba elementos de proyecciones como Harai Goshi, barrido de cadera, y Seoi Nage, proyección por encima del hombro, pero ejecutada con una velocidad y un principio únicos. La clave estaba en su agarre poco ortodoxo y en la forma en que rompía el equilibrio del oponente. Muchos especulan que la efectividad de la técnica provenía de los principios de las artes de Aizu, que enfatizaban la unión y redirección de la energía del oponente. No dependía de la fuerza bruta, sino de una sincronización perfecta y un profundo entendimiento de la dinámica corporal. Era, en esencia, un secreto del pasado samurái desatado en el mundo moderno del judo. Sus oponentes quedaban desconcertados. En un famoso combate, se enfrentó a Shusaburo Sano, un maestro de Jujutsu tan fuerte que se decía que podía doblar barras de hierro y que había entrenado específicamente para neutralizar el Yama Arashi. Sano logró contrarrestar el primer intento y derribar a Shiro, pero el gato escapó de la inmovilización y aplicó una luxación de brazo que forzó la rendición de su oponente. Jigoro Kano, reconociendo la genialidad de la técnica, finalmente incorporó oficialmente el Yama Arashi al canon del Kodokan, asegurando que el legado de la tormenta de montaña de Saigo Shiro perdurara. Saigo Shiro estaba en la cima del mundo de las artes marciales. Era un héroe, el arma secreta que había garantizado el prestigio del Kodokan. Pero el mismo fuego que lo hacía un luchador temible también alimentaba un temperamento volátil y un orgullo heredado de sus ancestros samuráis. Este carácter sería la causa de su caída. En 1890, mientras Jigoro Kano estaba de viaje, Shiro se vio envuelto en una infame pelea callejera. Las fuentes cuentan que un Shiro ebrio fue provocado por un luchador de sumo llamado Araumi. Fiel a su naturaleza, Shiro no retrocedió y noqueó al corpulento Sumotori. Sin embargo, la situación se convirtió en una batalla campal entre el grupo de Shiro y los compañeros de sumo de Araumi. El altercado fue tan grave que Shiro fue arrestado después de, según los informes, lanzar a varios policías a un río cercano. Cuando Jigoro Kano regresó y se enteró, se encontró en una posición imposible. A pesar de que Shiro era su alumno más talentoso, los principios del judo, que buscaban el perfeccionamiento del carácter, habían sido violados. Con gran pesar, Kano se vio obligado a expulsar a Saigo Shiro del Kodokan. Con solo 25 años, la carrera de Shiro en el judo terminó abruptamente. Abandonó Tokio y se trasladó a Nagasaki, dejando atrás el mundo que lo había hecho famoso. Allí, se dedicó a una vida más tranquila, enfocándose en el kyudo, el arte japonés del tiro con arco. A pesar de su retiro, su leyenda nunca murió. Se convirtió en la inspiración directa para el personaje Sugata Sanshiro en la primera película del aclamado director Akira Kurosawa, La leyenda del gran judo.
consolidando su figura en la cultura japonesa. Saigo Shiro falleció en 1922 a la edad de 56 años. En un gesto póstumo de reconocimiento a su inmensa contribución, el Kodokan le otorgó el sexto Dan, honrando al alumno prodigioso que fue fundamental para el nacimiento del judo moderno. La historia de Saigo Shiro es la de un cometa que iluminó el firmamento de las artes marciales con una intensidad increíble antes de desvanecerse. Fue un puente entre dos eras. Un guerrero con el alma de un samurái de Aizu y las manos de un genio del judo. Su conocimiento de las artes de combate ancestrales no fue solo un complemento, sino el verdadero secreto de su poder, la fuente de la devastadora tormenta de montaña que aseguró el legado del Kodokan. Fue un genio imperfecto, un hombre cuya brillantez en el tatami solo era igualada por su temperamento fuera de él. Un prodigio forjado en la tradición que revolucionó el judo para siempre. Pero queda una pregunta. ¿Saigo Shiro fue el campeón que defendió el honor del Kodokan cuando más lo necesitaba? ¿Fue justa su expulsión? ¿O fue una medida demasiado severa para un hombre cuyo espíritu guerrero simplemente no podía ser contenido? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si te apasionan estas leyendas de las artes marciales, suscríbete para no perderte la próxima historia.